Muy buenas tardes, buenas noches a ustedes, espero que se encuentren bien. Aquí va la primera clase de este mes, ¿verdad? Donde vamos a tocar acerca de la energía electromagnética y su última parte, ¿no? Estuvimos viendo algunos conceptos, ¿verdad? La semana, la última clase, ¿verdad? Acerca de qué era una energía electromagnética, las partes de una onda. Hemos podido definir el concepto de longitud de onda, de frecuencia, amplitud. También ya hemos definido la velocidad de la luz, todo lo demás. Y también, por otro lado, eh, los espectros, ¿verdad? De la energía electromagnética, donde sobre todo escogimos tres, ¿verdad? Que era en este caso radiofrecuencia, luz visible y rayos X son los que más, digamos, se utilizan en el mundo de las imágenes. Bueno, todo eso, digamos, vamos a seguir viendo, donde en este caso vamos a ver, por ejemplo, esto, acerca de si en este caso esos tres elementos o tres partes del espectro del rango electromagnético que estuve mencionando, si tienen comportamientos como ondas o como partículas. Bueno, todo eso vamos a ver el día de hoy con algunos ejercicios, ¿no? Eh, Ocurre que el fotón de rayos X y un fotón de luz son lo mismo, ¿verdad? O sea, si yo digo un fotón de rayos X y un fotón de luz, ¿qué diferencia hay? Y no hay mucha diferencia en muchas cosas. Vamos a ir viendo. ¿En dónde está la diferencia? Bueno, ocurre que el rayo X tiene una frecuencia más alta, ¿verdad? Esa es la única, o sea, una cosa muy importante para diferenciar. Si ustedes quieren ir anotando, va a ser espectacular, donde el rayo X tiene una frecuencia más alta que la luz visible. Eso quiere decir que si el rayo X tiene una frecuencia más alta, su longitud de onda va a ser igual. ¿Qué piensan? Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en la semana pasada, o sea, en la última clase, perdón, que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Es decir, que si uno es alto, o sea, si la frecuencia es alta, la longitud de onda va a ser más corta. En este caso, aquí vamos a definir de que si el rayo X tiene una frecuencia más alta, entonces la longitud de onda va a ser más corta. Si aquí la luz visible tiene una frecuencia más baja, entonces o sea, si la frecuencia de la luz visible es baja, entonces la longitud de onda va a ser mucho más larga, ¿verdad? Entonces son esos detalles que si nosotros nos ponemos a comparar, ¿verdad? Aquí esto se puede definir bastante bien en esta imagen. Noten que aquí, cuando hablamos de imagen por rayos X, ¿cuánta es la frecuencia? 10 a la 19 Hz. Pero ¿cuánta es su longitud de onda? Entre 10 a la 10 y 10 a la 11. Sin embargo, si yo tomo en cuenta la luz visible que está aquí, si yo voy a comparar en este caso, la frecuencia de los rayos X es mucho mayor que la de la imagen de la luz visible. Sí, me doy cuenta que en el rango de la imagen visible estamos hablando en el orden de 10 a la 15 Hz y aquí estamos hablando del orden de 10 a la 19 Hz. Fíjense en su longitud de onda. La longitud de onda de la imagen visible estamos hablando del orden entre 10 a la 6, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7 metros. Y noten de los rayos X entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 11 metros. Entonces estamos hablando de que se cumple esto que acabamos de mencionar. Entonces es cierto que los fotones de luz visible se comportan más como ondas que como partículas. Eso está claro, ¿verdad? Tienen más ese comportamiento, más de ondas. Pero eso no quiere decir de que no se comporten como partículas, sino que tienen los dos comportamientos. Y los fotones de rayos X sí que se comportan más como partículas que como ondas. Entonces, esa es una pequeña aclaración, pero
Los dos, vuelvo a reiterar, tienen los mismos patrones de comportamiento, por eso se hace referencia a, entre comillas, dualidad onda-partícula. Y esta es la relación que ustedes pueden tener en cuenta, la relación de la energía con la longitud de onda y la frecuencia. Estas son todas las ecuaciones que nos van a servir a nosotros para poder resolver muchas cosas. Aquí, por ejemplo, vemos que, yo no sé si se van dando cuenta que en vez de la velocidad aparece una C. Porque la ecuación de onda me dice que velocidad igual a frecuencia por longitud de onda, pero acá vemos una C. ¿Por qué C? Porque acuérdense que tanto la luz como los rayos X se comportan como unas ondas electromagnéticas. Por tanto, su velocidad es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Después tenemos aquí las ecuaciones, en este caso las ecuaciones de, perdón, disculpen, la ecuación de Planck, que es esta, energía igual a frecuencia por constante de Planck. Y si yo tengo frecuencia, si yo esto transformo y pongo frecuencia igual a velocidad de la luz sobre longitud de onda, esto yo puedo transformar a esto, ¿verdad? Que en uno de los ejercicios veremos cómo se hace. Y esta es la relación que nosotros podemos tomar en cuenta al momento de realizar nuestros ejercicios. Bueno, pasando al modelo ondulatorio de la luz visible, tenemos lo siguiente. Algunas cuestiones interesantes que dentro del espectro de la luz visible tenemos la longitud de onda más corta, que se ve de color violeta, hasta la más larga de color roja, ¿sí? Y en ambos extremos, la luz ultravioleta está antes de la violeta y la infrarroja está después de la roja. Bueno, en ambos extremos esto no es visible por el ser humano. Ustedes pueden decir, yo veo la luz ultravioleta. No, eso no se ve. No se ve. Yo veo la luz infrarroja. Tampoco. Eso no se ve. Así que son detalles importantes para que tengan en cuenta. Y aquí noten que la luz visible reacciona de manera distinta a los rayos X. Si yo tuviera que comparar cómo la luz ingresa al objeto y cómo los rayos X ingresan a un objeto, interaccionan con un objeto, son distintos. ¿Sí? Eso queremos aclarar, porque aquí van notando de que el fotón de luz visible cuando ingresa o interactúa sobre un objeto lo que hace es vibrar las moléculas. ¿Y qué hace esto? Hace lo siguiente que vamos a ver, ¿sí? Que acá ya está, digamos, la parte más química, la explicación. ¿Por qué? Porque cuando el fotón de luz visible ingresa en un objeto, vibran sus moléculas y esa vibración hace de que los electrones orbitales se exciten hasta un nivel de energía mayor a lo normal, empiecen a tener más energía y ese exceso de energía hace de que se emita como otro fotón. Y ahí aparece de que las cosas son reflejadas, que acá nosotros vamos a incorporar como concepto la reflexión, ¿sí? Entonces, la luz ingresa a un objeto, vibran las moléculas, los electrones ganan energía y debido a esa ganancia de energía liberan un fotón y aparece la reflexión. Por eso es que si yo, por ejemplo, tuviera que visualizar la hoja, ¿qué pasa? La luz ingresa, interactúa con la hoja, absorbe toda la longitud de onda correspondiente de los demás colores y solamente libera la que es de color verde, se refleja. Por eso nosotros, al menos esa energía que sale en la longitud de onda correspondiente a este color, por eso nosotros vemos las cosas de color verde. Lo mismo ocurre si yo quiero ver un globo rojo, la misma cosa. La luz ingresa, interactúa sobre el globo en cuestión,
absorbe toda la longitud de onda menos la roja y esa energía correspondiente a la longitud de onda roja es liberada, se refleja y por eso nuestro ojo ve de color rojo. Lo mismo ocurre para los demás colores, azul, amarillo, violeta, por mencionar los colores que más se utilizan dentro del prisma, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen ya una explicación interesante de por qué los colores se ven de esa manera, cómo es que nuestros ojos ven, y bueno, es debido a la liberación del exceso de energía en forma de fotón. Entonces ahí es como que hay una reflexión, se reflejan las ondas. Bueno, acá notamos una comparación muy interesante, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿qué vemos? Acá vemos que si yo tuviera que tirar una piedrita nada más, yo tiro una piedrita, ¿verdad?, al agua y la verdad que la amplitud de las ondas serán pequeñas. Ustedes saben eso, ¿verdad? Van a ser pequeñitas, ¿verdad? Sin embargo, si yo me tiro o si ustedes se tiran al agua, ¿qué ocurre? ¡Pum! Mucha amplitud, muchas ondas, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad que sí? Sin embargo, aquí la explicación vuelve a estar aquí con lo que yo estaba mencionando. Sin embargo, con la luz ocurre lo contrario. Con la luz ocurre lo contrario, porque a menor longitud de onda, mayor energía. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que si miramos esta imagen decimos, ah, bueno, acá mayor objeto, mayor energía. Menor objeto, menor energía, ¿verdad? Eso es cierto. Pero con la luz ocurre lo contrario. Entonces, a menor longitud de onda, mayor energía. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta. Y hay formas de... La luz interacciona de varias formas, ¿sí? De transmisión, de absorción y de atenuación. Ocurre que si nosotros pensamos en la definición de cada uno, es bastante simple. Ocurre que si nos ponemos a pensar, el vidrio de una ventana normalmente es transparente, ¿verdad? ¿De qué material está hecho? Y bueno, está hecho de un material que permite el paso de la luz visible sin problema. Por eso yo abro mi cortina, ¿verdad? Abro mi cortina, veo ahí mi ventana y totalmente transparente, o sea, pasa la luz sin problema y nosotros podemos verlo. Cuando pensamos en la absorción, o sea, en la atenuación, perdón, cuando hablamos de atenuación, podemos pensar en que hace frenar bastante el paso de la luz y deja pasar una sola parte y la otra parte absorbe. El clásico ejemplo es este de los vidrios esmerilados. Si ustedes vieron alguna vez un vidrio esmerilado, si no pueden googlearlo sin ningún problema, van a ver de que es un vidrio semi-transparente, que algo se ve y algo no se ve, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de objetos translúcidos, hablamos de que se da la atenuación. Fíjense que acá la imagen es clara. Hay 3 fotones de luz visible y solamente pasan 2, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que hay una atenuación. La atenuación implica una disminución del paso de la luz. Y ya cuando hablamos de absorción, hablamos de que no hay paso de la luz. No hay ningún paso de la luz y los objetos los absorben. A eso se refiere, a eso se conoce, perdón, como el fenómeno de absorción. ¿Y esto en dónde se aplica? ¿En qué parte se aplica en el mundo de las imágenes? Bueno, aquí vamos a agregar 2 nuevos conceptos, ¿sí? Cuando hablamos de estructuras radiolúcidas, hablamos de aquellas estructuras que dejan pasar los rayos X, que no frenan. ¿Qué tipo le dicen? Adelante, pasada sin ningún problema. A eso se refiere. Y cuando hablamos de estructuras radioopacas, ya todo lo contrario. Aquellas que absorben, no dejan pasar los rayos X. Cuando pensamos en algo lúcido, normalmente pensamos en algo brillante, y cuando hablamos de algo opaco,
algo oscuro. En rayos X esto es totalmente al revés. Cuando hablamos de estructuras radiolúcidas hablamos de algo oscuro y cuando hablamos de estructuras radioopacas de algo brillante. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Si nosotros pensamos en cómo los rayos X interaccionan aquí con la imagen, ¿qué pasa? Tenemos aquí, esta es la radiografía final, ¿verdad? Donde vamos a ver el hueso en forma radiopaca, es decir, de color blanco. ¿Por qué? Porque el hueso, como vamos a ir viendo, viendo más adelante, ¿sí? Tiene un número atómico, digo bien, un número atómico muy alto, y mientras el número atómico sea más alto, no va a haber paso de los rayos X. Por eso es que los huesos en una radiografía se ven de color blanco. Son radiopacas porque no permiten el paso de los rayos X. Y los tejidos blandos, como en este caso los músculos, la grasa, hasta el propio aire, tienen números atómicos muy bajos. Entonces, pasa sin problema los rayos X, atraviesan, se impregnan en la película y se ve de color negro, ¿sí? Entonces, el aire de por sí se ve de color negro en una radiografía. Entonces, esa es una de las aplicaciones en cuanto al modelo ondulatorio. Y aquí empezamos con otra parte de lo que tiene que ver con la luz. Es una ley que se llama ley de la inversa del cuadrado. ¿Qué vemos en esta imagen? Lo que vemos en esta imagen es lo siguiente. Si aquí nosotros tenemos nuestra fuente de luz y estamos ubicados cerca de esta fuente de luz, como que nosotros o sea, tenemos una buena intensidad que me va a permitir ver sin ningún problema lo que yo quiero estudiar, o sea, lo que yo quiero leer. ¿Y qué pasa si nosotros nos alejamos de la fuente de luz? Aumentamos nuestra distancia. Bueno, al aumentar nuestra distancia, evidentemente la intensidad no va a ser la misma y vamos a tener que usar una lupa. Por eso la carita del perrito sorprendido del ¿por qué usa lupa? ¿Por qué usa lupa? A eso se refiere, ¿no? La ley de la inversa al cuadrado me dice que si yo aumento mi distancia, la intensidad de la luz o lo que sea será menor. Si yo disminuyo mi distancia, mi intensidad será mayor. A eso se refiere básicamente con esta ley de la inversa al cuadrado, que es esta fórmula que ustedes van a tener en cuenta, que acá se ve bastante bien. I1 sobre I2 igual a D2 al cuadrado sobre D1 al cuadrado. Cualquiera de las dos fórmulas es bastante útil para aplicar. Y a eso justamente es lo que yo me refería, que la intensidad de la energía electromagnética inversa, la intensidad de la energía electromagnética, perdón, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y vuelvo a mencionar esta imagen. Si acá nosotros tenemos nuestra fuente de luz, mientras más cerca estemos de él, la intensidad será mayor. Si nosotros nos alejamos de la fuente de luz o lo que sea, nuestra intensidad será menor. O sea, la intensidad en este caso será menor. Bien, vamos a ver un ejemplo donde dice la intensidad de la luz procedente de una lámpara es 100 mililumens y 2 a una distancia de 1 metro, de 2. ¿Cuál es la intensidad I1 de esta luz a 3 metros? De 1. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelve este ejercicio. Si ustedes lo desean, esto yo lo subiré sin ningún problema a la plataforma para que tengan de modelo. Ustedes me dicen y me envían un mensaje en privado sin problema. Bueno, acá voy a ir aumentando, voy a ir pasando, y acá vamos a poner los datos. De entrada, ¿qué me da el ejercicio? El ejercicio me dice cuánto vale D1. D1 vale 3 metros. También yo tengo mi intensidad 1, o sea, mejor dicho, mi intensidad 1 es lo que tengo que buscar. Lo que sí tengo es D2 e I2. ¿Verdad? Entonces, D2 es equivalente a 1 metro con una intensidad, y ahí van a ver, I2 igual a 100 mililumen. Lo que tenemos que calcular es I1, ¿verdad?
Entonces, hacemos nuestro cálculo auxiliar y ojo, mili significa, es una expresión, es un prefijo matemático que significa 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo decir 1 sobre 10 a la 3, o lo que también es lo mismo decir 1 dividido 1000. ¿Está? Entonces, eso deben tener en cuenta, que mili significa 10 a la menos 3. Entonces, yo voy borrando. Y a partir de ahí, lo único que tengo que hacer nada más es poner mi fórmula. ¿Está? Yo voy a poner mi fórmula. A ver si puedo pasar un poquitito. Ahí está. Y 1 sobre I2 igual a D2 al cuadrado sobre D1 al cuadrado. A partir de ahí, reemplazo de datos nada más, pero por supuesto van a darse cuenta de lo siguiente, ese I2 tiene que despejarse. Como ahí está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. ¿Está? Ahí justamente se aclara, si ahí divide, tiene que pasar al otro miembro multiplicando. ¿Está? Bien. Una vez que, a ver, ahí está. Entonces eso, y uno tiene que quedar libre. Ahí justamente la explicación está en el video, por eso nomás que ahí recién voy escribiendo. Y 2 por D2 al cuadrado sobre D1 al cuadrado. Así va a quedar la ecuación. Y ya a partir de ahí sí reemplazo datos. 100 mililumen por, y ahí pongo, abro corchete y pongo 1 al cuadrado, que va a valer 1, obviamente. Ahí van a ver. 1 metro al cuadrado sobre 3 metros al cuadrado. Cierro mi corchete. Después voy a empezar a borrar. ¿Sí? Ustedes ya todo eso van a darse cuenta, porque lastimosamente la pantalla del teléfono no me entraba. Entonces, ahí voy subiendo. O sea, voy ahí arriba para continuar. Y ahí, en ese caso, I1 igual a 100 mililumen por 1 metro cuadrado sobre 9 metros cuadrados. Simplifico eso, me va a quedar 1 sobre 9, hago 100 dividido 9 directamente, y ahí me va a quedar 11, no sé cuánto mililumen, algo así más o menos va a quedar. Ya van a darse cuenta, eso en la calculadora lo he hecho, y me va a quedar 11,1 mililumen. ¿Sí? Bien, ahí yo me doy cuenta si se cumple o no se cumple lo que estábamos mencionando. Noten que a 1 metro había 100 mililumen. Al alejar la fuente, ¿disminuye la intensidad? Por supuesto, por supuesto. Eso bien ustedes ya se dieron cuenta. Aquí está esa explicación en el video. Bueno, pasemos a otro punto, a otro ejemplo, digo yo. La exposición a un tubo de rayos X funcionando a 70 kbp a 200 mA/s es de 400 miliröntgen o 400 miligray a 90 centímetros. ¿Cuál será la exposición a 180 centímetros? En primer lugar tenemos aquí tenemos lo siguiente. Tenemos una distancia determinada y una intensidad determinada. ¿Qué pasa cuando yo alejo, verdad? A eso se refiere. Bueno, vamos a ver con este ejemplo sin ningún problema. Ahí voy pasando. Tengo como datos. Para empezar el KBP, que ahí ese dato, el KBP, que vamos a ver qué significa más adelante, es una variable que me indica la penetrabilidad de los rayos X. Y 70 kbp es para hacer mi estudio, ¿verdad? Un parámetro técnico que tengo que poner sí o sí. Dice 70, pero en este caso no es relevante. O sea, yo no voy a meter esos 70 en mi fórmula. Tengo 200 miliamperes segundo, que es un dato que necesito para hacer el estudio. Sí, necesito para hacer el estudio, pero para resolver el ejercicio a mí no me sirve ese dato. Si lo que tengo es la exposición o intensidad,
400 milirentgen o 400 miligray. Acá yo en el video aclaro lo siguiente. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos, sin ningún problema. Ambos determinan la dosis que va a llegar al paciente. Entonces no se preocupen si usar milirentgen o miligray, cualquiera de los dos son válidos, ¿sí? Son unidades de medida distintas nada más. Es lo mismo decir metros sobre segundo que kilómetro por hora. ¿Cuál de los dos usar? Bueno, algo así más o menos de la analogía en este caso. Continuando, otra cosa es tener en cuenta mi distancia, ¿verdad? A ver, ahí yo creo que eso ya se está explicando en el video. Paso a esta parte. Tengo mi distancia 1, 90 centímetros. Y una cosa muy importante para aclarar ahí mientras vamos calculando cuál es la exposición 2 a 180 centímetros, siempre las unidades de medida tienen que estar iguales. Si en el problema en uno de los dos, por ejemplo, en D1 aparece 90 centímetros y en D2 aparece 1,8 metros, perdón, hay que siempre decir, ustedes tienen que definir si van a ser a metros o van a ser a centímetros. Tengan en cuenta ese detalle, por favor, para el examen. Bueno, yo ya voy haciendo mi fórmula acorde a lo que aparece ahí, ¿verdad? Perfecto, sin ningún problema. Y otra vez, I2 es el que está molestando, va a tener que pasar al otro miembro, multiplicando, perdón, voy pasando, y ahí está. I1 igual a D2 al cuadrado sobre D1 al cuadrado por I2. Ahí ya después solamente queda meter los datos. Perdón. Acá solamente para aclarar lo siguiente, ¿verdad? Para que no haya una confusión, ¿verdad? Ocurre que X, esa I2 es lo que tenemos que hallar. Sí, I2 es lo que tenemos que hallar. Entonces voy a retroceder un poquito para que se entienda. Para que se entienda voy a retroceder un poquito. Como I2 es lo que tengo que hallar, entonces acá estoy explicando paso por paso cómo hacer para que este quede libre. ¿Está? Bueno, entonces voy a retroceder un poquitito. A ver, un poquito, ahí retrocedo. Bueno, hasta ahí la fórmula estaba bien, o sea, el ejercicio estaba bien, pero esto es lo que yo tengo que liberar. ¿Cómo hago? Bueno, en este caso el video explica bastante bien, vuelvo a reiterar, si quieren yo les paso con mucho gusto. Como aquí está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces vamos a hacer paso a paso ahí, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a tener en cuenta es eso, ¿verdad? Pasar I2 al otro miembro multiplicando y va a quedar así la ecuación. I1 igual a D2 al cuadrado sobre D1 al cuadrado por I2. Y ahora sí, esto ya va tomando forma. Esto ya va tomando forma. Entonces, como esto es lo que tenemos que hallar, estos son los que están molestando. Entonces, esto va a pasar al otro miembro multiplicando y esto que multiplica va a pasar al otro miembro dividiendo. ¿Sí? Y a partir de ahí, ya lo único que queda nada más es empezar a que tome forma la ecuación, ¿verdad? Entonces ya va a ir tomando forma de a poquito. Va a empezar a tomar forma. Vamos a ir viendo. Y ahí queda lo siguiente. Ahí borro un poquitito. Cambio de color. Y ahí va a quedar lo siguiente. I1 por D1, porque acuérdense, esto que divide pasa al otro miembro multiplicando, y esto que multiplica baja dividiendo, que es lo que se ve, igual a I2. Y ahora sí ya va a tomar una forma oficialmente. Ya es cuestión de ordenar nada más, I2 igual a, y ahí empiezo a meter los datos que tengo en el ejercicio. Era 400 milirentgen. Yo por lo menos decidí usar en milirentgen. Ustedes pueden utilizar en miligray si quieren, sin problema. Y ahí abro paréntesis. Abro paréntesis y ahí debo definir
cuánto valía D1, y D1 valía 90 centímetros. Entonces, ahí ya queda saber cuánto es D2, que es 180 centímetros cuadrados, y hago paso a paso, 400 milirentgen por 90 al cuadrado, que es 8100, si mal no estoy recordando, 8100 centímetros cuadrados, y el otro creo que era 36.400, la verdad que no recuerdo, pero puede que sea eso. Ahí está, 32.400 centímetros cuadrados. Ahí yo hago espacio. Por supuesto que esto ustedes no lo van a borrar, ustedes eso tienen que ponerlo en sus hojas, ¿verdad? A mí por cuestiones de espacio nomás es que no me entró todo, por eso lo hago así. Bueno, y eso ya una vez que tengo todo, eso se elimina y ya en calculadora directa. Centímetro cuadrado se elimina con centímetro cuadrado. Hago todos los cálculos correspondientes y ahí me va a dar en breve me va a dar el resultado que es de 100 milirentgen. Ok, entonces, ¿qué veo acá? A ver si hago pasar un poquitito. Ahí está. Que creo que va explicando esto en el video. Igual yo volveré a explicar y me quedaré ahí. Fíjense que creo que va a ser mejor que a ver si aparece en el video. Ahí está, ahí ya me quedo. Fíjense que estos eran los datos que me aparecía al inicio. Y uno que valía 400 milirentgen, o sea, intensidad 1 valía 400 milirentgen, o sea, la exposición 1 a una distancia de 90 centímetros. Pero si yo alejaba a 180 centímetros, ¿cuánto valía I2? Bueno, ahí aparece 100 milirentgen. O sea que en este caso nos damos cuenta de que se cumple esto, de que si yo alejo, aumento mi distancia, mi intensidad 2 baja a comparación de este, bajó muchísimo. Entonces, esa es una de las formas, o esa es la forma, perdón, de saber si el resultado es correcto o no. Bien, pasamos a otro ejemplo que dice, se ha de instalar un sistema provisional de imagen radiográfica de tórax en un pabellón amplio. El procedimiento utilizado da como resultado una exposición de 25 milirentgen a 180 centímetros. El área situada por detrás de la pantalla para que el tórax en la que la intensidad de exposición sobrepase 1 milirentgen ha de ser restringida. ¿Hasta dónde se extenderá esta área a partir del tubo de rayos X? Bueno, acá en este ejemplo lo que básicamente me está diciendo es que en un mundo ideal, no en un mundo ideal, sino lo que de verdad ocurre es que si yo voy a hacer una imagen de tórax, siempre yo hago a 180 centímetros. Eso vamos a ver en técnicas en radiología, en protocolo de imagenología, todo eso vamos a ver sin ningún problema. La cuestión es ¿qué pasa para que si solamente yo quiero que sea 1 milirentgen la dosis para una radiografía de tórax, ¿cuánto tengo que alejar mi tubo de rayos X? Es lo que pregunta. Bueno, vamos a ver eso en un ejercicio. Vamos a ir viendo eso. Y ahí va. Voy a tapar el audio. A ver, alejo. Ahí está. Y acá, en este caso, tengo como datos que tengo I2, que es 1 milirentgen, o sea, mi intensidad 1 milirentgen. Lo que quiere saber en este caso es la distancia. Sin embargo, tengo los demás datos. D1 igual a 180 centímetros y tengo mi intensidad 1 que vale 25 milirentgen. Bueno, a partir de ahí hago mi fórmula correspondiente sin ningún problema. Y noten que D2 es lo que tengo que hallar, o sea, esto es lo que tengo que hallar. Y este que está acá me está molestando. Como esto está dividiendo, debe pasar al otro miembro multiplicando. ¿Está? Que eso es lo que se explica en el video una vez más. Eso tiene que pasar justamente al otro miembro multiplicando. Y a partir de ahí, lo único que queda nada más es despejar. ¿Está? Entonces, vamos a despejar y me va a quedar así.
D2 al cuadrado igual a I1 sobre I2 por D1 al cuadrado. Noten que esto está elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, yo para eliminar esto tengo que elevar ambos miembros a la raíz. Entonces, yo esto lo que voy a hacer a partir de ahora, aplicar raíz a ambos miembros y automáticamente este cuadrado se elimina con la raíz, se elimina y me va a quedar D2 igual a... Y ojo, que acá solamente voy a hacer una aclaratoria. Lo que ustedes van a ver es lo siguiente. Como acá ya esto está dentro de la raíz, ¿y por qué no se puede eliminar como en este caso no se puede eliminar? Porque, y la razón es simple, porque tanto I1 como I2 no están elevados al cuadrado. Solamente este está elevado al cuadrado. Entonces, una de las formas, si ustedes lo desean hacer, es esto, sacar de la raíz y poner aquí, si lo desean. Porque acá van a ver, y la explicación del video está también, que esto por propiedad matemática de uno tiene que salir de la raíz y tiene que estar antes de la raíz. Pero si no, si quieren dejarlo aquí, tampoco no hay ningún problema. O sea, no se preocupen por eso, ¿sí? Entonces, continuando con el video, queda 25 milirentgen sobre 1 milirentgen por, y ahí tengo que poner mi D1 al cuadrado, que es 180 centímetros, ¿verdad? Entonces, ahí eso es justamente lo que le estaba explicando, ¿verdad? Que esa D, ahí en el video se va explicando que D uno puede salir de la raíz si quieren sacarlo sin ningún problema, pero no hace falta. O sea, si quieren, lo hacen, si no, tampoco no es problema. Y ahí elevo, reemplazo de 1 con 180 centímetros al cuadrado. Ahí ya solamente queda ir colocando lo que corresponde. D2, ¿cuánto vale? Milirentgen con milirentgen se elimina, 25 dividido 1, de más, está decir que es 25. Y ahí nada más es continuar con la raíz. Continuar con la raíz 25 por 180 centímetros cuadrados, que da 810.000 centímetros cuadrados. Y se aplica la raíz como corresponde. Y D2 me va a dar, si mal no recuerdo, era 900. La raíz de 81 es 9, sí, 900 centímetros. Y eso, ¿cuánto sería en metros? Serían 9 metros. O sea que si yo quiero hacer una radiografía de tórax con una dosis de 1 milirentgen nomás, entonces tengo que alejar mi tubo a 9 metros. Se cumple lo que mencionamos en la ley de la inversa al cuadrado, que al alejarnos de la fuente de luz, disminuye la intensidad, por supuesto. Aumenta la distancia, disminuye la intensidad, que es lo que aquí estamos viendo en este ejemplo. Bien, esto es lo que tenía que ver con ley de la inversa del cuadrado, y ahora pasamos al otro punto que tiene que ver con el modelo de partículas, la teoría cuántica. Acá tenemos algunas cuestiones interesantes dentro de la teoría cuántica, que dice que a los rayos X se le identifica por su energía y se mide en electronvoltios, desde 10 keV hasta 50 MeV. Mega significa 10 a la 6 y kilo significa 10 a la 3. O sea que ya para que tengan una idea cuánto es más o menos. Con longitudes de onda ya mencionadas acerca de los rayos X y lo mismo de su frecuencia. Esto es más o menos para que ustedes tengan una idea de el amplio intervalo de rayos X en función a su energía. Lo que tenga que ver con diagnóstico, el que nosotros vamos a utilizar, el de entre 30 y 150 kbp, y ya en megavoltaje en adelante ya estamos hablando de terapia de tejidos internos, la famosa radioterapia. Entonces, es para que tengan una idea de lo que tiene que ver con rayos X. Ahora sí, rayos alfa, beta, gamma, eso es otra cosa, eso es otro mundo que veremos eso en materias posteriores. Bueno, este es más o menos el comportamiento de la luz. O sea, la luz tiene esta dirección, ¿verdad? Esta dirección. Y ocurre como si fuera que en vez que vaya la luz recta,
la luz como que hace una especie de espiral. Este espiral es justamente el campo magnético que ustedes están viendo aquí, y el campo eléctrico es la responsable de la formación de estas crestas y estos valles. Entonces aquí el campo eléctrico lo que hace es determinar la longitud de la onda, en este caso del fotón de rayos X. El campo magnético lo único que hace es darle el giro a los fotones, ¿verdad? Que eso es lo que básicamente hace. Y aquí tenemos la ecuación de Planck, que esta es la ecuación E igual a H por F, donde E es igual a la energía del fotón, H es la constante de Planck y F es la frecuencia en hercios. Noten que van a ver que la constante de Planck tiene dos valores. Una es en electronvoltios por segundo y la otra es en joule por segundo, que ustedes van a saber en qué momento utilizar. Ya van a ir viendo todo eso. Bueno, tenemos ya de entrada este ejemplo. ¿Cuál es la frecuencia de un rayo X de 70 keV? Eso es lo que pregunta el ejercicio. Bueno, vamos a pasar al ejemplo. Vamos a ver cómo se resolvió esto. Así que ahí pongo en silencio. Y bueno, lo único que tengo como datos es la energía nada más, 70 keV. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo es que con un dato voy a poder resolver el ejercicio? Bueno, no se preocupen porque la ecuación de Planck es energía igual a H por F, que vamos a ir viendo eso enseguida. A ver si hago correr un poquito el video. A ver, ahí está. Ahí voy corriendo un poquitito. Esa es la explicación. Y ahí está. La ecuación de Planck me dice que es H por F. H es mi constante de Planck. Y hay dos constantes de Planck. Una es con electronvoltios y es esta la constante. Acá puse en electronvoltios sobre segundo. En realidad es electronvoltios por segundo. Esa es nada más una aclaración que quiero hacer. Electronvoltios por segundo. Y a partir de ahí, esta es la constante que voy a utilizar porque mi energía está en electronvoltios. ¿Sí? Y ahí reemplazo. 70 keV. Y acá voy a detenerme un ratito. Lo que yo hice es lo siguiente. Esta es mi fórmula, energía igual a H por F, y como me pide frecuencia, lo único que hice fue esta H que multiplica, va a pasar al otro miembro dividiendo, que es esto que ustedes están viendo. ¿Sí? Esa nada más es la aclaración. Y continúa. 70 keV. Y más que 70 keV, acuérdense que kilo es 10 a la 3, entonces 70 por 10 a la 3 electronvoltios sobre 4,15 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo, tiene que ser por segundo. Ojo, esa es la aclaración. Y ahí me va a quedar el resultado, ya una vez esto realizado en la calculadora. Disculpen el carraspeo, me va a quedar 1,69 por 10 a la 19, 1 sobre segundo, que 1 sobre segundo, un ciclo por segundo, era frecuencia, y frecuencia se mide en hertz. Por tanto, ahí van a poner, en vez de 1 sobre segundo, van a tener que poner hertz. ¿Sí? Esa es la cuestión importante de este ejercicio. Fácil, sencillo. Y la ecuación de Planck equivalente me permite utilizar algunas variables. ¿Se acuerdan de ese triángulo que vimos hace rato? Bueno, acá tenemos E igual a H por F, donde F es igual a E sobre H, y también una vez que yo tenga como yo la frecuencia lo puedo transformar, acuérdense que la ecuación de velocidad de ondas es velocidad igual a longitud de onda por frecuencia, y una vez que yo haga un garabato interesante me puede quedar esta ecuación que vamos a ver en un ejemplo cómo se debe hacer. ¿Sí? Entonces pasemos a este ejemplo. ¿Cuál es la energía de un fotón de luz verde cuya longitud de onda es de 550 nanómetros? Veamos cómo se resuelve este ejercicio, ¿sí? Entonces, acá hay un dictado y pasamos ya a los datos directamente. Entonces, longitud de onda se pronuncia como lambda. Esta es una letra griega llamada lambda.
cuyo valor en este caso son el ejercicio de 550 nanómetros. Bueno, voy a hacer ya el ejercicio. E igual a H por F, pero al hacer mi cálculo auxiliar yo recuerdo lo siguiente, que como les dije, la ecuación de ondas me indica lo siguiente, me indica que la velocidad es igual a lambda o longitud de onda por frecuencia, ¿verdad? Como estamos hablando de ondas electromagnéticas, nosotros sabemos que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Entonces, en vez de v corta, pongo c directamente, que es la velocidad de la luz. Y ya como que va tomando forma la f, ¿verdad? Se dan cuenta que va tomando la forma. Entonces ahí pongo f igual a eso que multiplica, pasa al otro miembro dividiendo y me va a quedar c sobre lambda. Velocidad de la luz sobre longitud de onda. Y eso yo tengo que reemplazar en vez de f. Me queda E igual a h por c sobre lambda. Que si ustedes se fijan, ¿se acuerdan del triángulo ese? Aparece tal cual como está ahí la ecuación. Bueno, de este cálculo auxiliar es donde toma forma esta ecuación. Y entonces ahí lo único que nada más tengo que hacer, nada más es reemplazar todos los datos, hago un reemplazo de todos los datos y pongo la constante de Planck, que es 4,15 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo. Ojo, ahí es por segundo, dice nomás sobre segundo, pero ese es un error mío al momento de explicar. Disculpen por favor. Por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo sobre longitud de onda, que en este caso es 550. Como dice nano, nano es un prefijo matemático que significa 10 a la menos 9. Tengan en cuenta ese detalle que 10 a la menos 9, ¿sí? Y ahí lo único que tengo que hacer nada más es cambiar. En vez de poner 550 nano, tengo que poner 550 por 10 a la menos 9. Nada más que eso. Y una vez que hago todo el guarará, había y por haber, ¿sí? La energía ahí me va a quedar en electronvoltios, ¿sí? Ahí ustedes dicen, pero ¿y podemos usar la otra que es en Joule? Sí, también podemos utilizarlo sin ningún problema. O sea, no hay ningún problema si utilizan una constante o la otra. El tema es saber en dónde utilizar. Ahí justamente yo explico en el video de mi error y simplifico. Ahí se va segundo con segundo, metro con metro se va y solamente me va a quedar la energía en electronvoltio. ¿Sí? Eso justamente ahí se va a corregir ese inconveniente, se simplifica todo y ahí ya solamente es cuestión de hacer los ejercicios, o sea, hacer la resolución del ejercicio. Ahí vamos a pasar un poquitito y el ejercicio finalmente me queda con 1,24 por 10 a la menos 6 electronvoltios, ¿sí? Que esa es mi energía en electronvoltios. Dice por metro, pero no, ahí, disculpen, ahí ya había sido, hice paso por paso. Lo siento mucho, lo siento mucho. No va a quedar así. Y ahí, ahora sí, finalmente, mi energía va a quedar de la siguiente manera. Que el video decía. En realidad yo estoy haciendo en el video como lo grabé, lo hice paso a paso. Entonces ahí me va a quedar con 2,26 electronvoltios. Ese sí puede ser algo más, tiene más forma, más sentido ese video, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta, estas aclaraciones y cómo, por sobre todo, pueden usarlo, vuelvo a reiterar. La constante de Planck, como son dos, pueden utilizarlo, ya sea en forma de electronvoltio o en joules por segundo. Eso vamos a ir viendo en qué casos utilizarlo. Bueno, pasamos al otro punto, materia y energía, ¿sí? Las dos cosas se relacionan. Eso está más que claro, que los dos se relacionan. Sabemos que por ley de conservación
de la materia no se crea ni se destruye, sino se conserva, y que por la ley de conservación de energía, tampoco la energía se destruye ni se crea, sino se conserva. Y ahí viene esta ecuación de la relatividad que Einstein, si acá alguien habla alemán, les pido disculpas, yo no hablo alemán, es la ecuación de la relatividad esta. Yo les cuento que en mi época de estudiante, para poder llegar a esta ecuación teníamos que agarrar así 3 pizarrones, porque la ecuación de la relatividad es larguísima, o sea, la resolución del ejercicio, o sea, la resolución de la ecuación es larguísima. Nosotros no vamos a llegar a ese punto, sino decir que E igual a M por C al cuadrado. Y acá tenemos una relación donde un joule es igual a 6,24 por 10 a la 18 electronvoltios. Esta es una relación muy importante que, para poder convertir cosas así por el estilo. Vale. Pasemos entonces al primer ejemplo. ¿Cuál es la energía equivalente de un electrón cuya masa es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, medida en julios o en joule y en electronvoltio? Bueno, pasemos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Ponemos en mute y ahí tenemos como datos. El único dato que tengo es la masa. 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bueno, en este caso lo único que me queda nada más es aplicar la ecuación de la relatividad, ¿sí? Porque acá ya hablamos de materia, o sea, estamos hablando de algo que tiene masa y cosas así por el estilo, entonces esta ecuación es útil para aplicar, y la velocidad de la luz, ya saben que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aplico la ecuación de la relatividad y lo único que me queda es reemplazar directamente. 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Hago todo el cálculo que corresponda, ¿sí? Hago todo el cálculo, eso con la calculadora, muy importante, la calculadora. Mientras vamos esperando, porque en el video yo estoy grabando, o sea, cuando hice el ejercicio empecé a grabar y ahí queda. 8,19 por 10 a la menos 14 joule. Ocurre que la energía, acá voy a hacer, creo que en uno de los videos se va a explicar, la energía, sabemos que se mide en joule, ¿cierto? Joule, y la energía de por sí es masa por, o sea, un medio masa por velocidad al cuadrado. Y noten que es masa por velocidad al cuadrado. ¿Entienden? Por eso es que sale acá joule y no es que sale electronvoltio. Bueno, pasemos. Y una vez que yo ya tengo todo eso, lo único que tengo que hacer nada más es convertir al electronvoltio, porque me pedía el ejercicio primero en julios o en joule y pasar al electronvoltio. Acá van a ver dos maneras de hacer regla de 3. Bueno, la primera que van a ver al lado izquierdo es un método que se nos enseñó en el colegio, ¿verdad? Es cierto, me parece excelente utilizar esto, donde ahí yo digo que un joule es equivalente a 6,24 por 10 a la 18 electronvoltios. Y acá lo único que hay que saber nada más, en 8,9 por 10 a la menos 14 joule, ¿cuánto equivale eso? Y ahí lo único que queda es multiplicar. La forma que yo les recomiendo que hagan es esta, que van a ver enseguida, donde me parece que ahí ustedes saben si ya van a multiplicar, dividir, cosas así por el estilo. Esta es la forma que yo hago, donde yo primero pongo mi resultado, 8,19 por 10 a la menos 14 joule, y ahí digo que en un joule, ahí van a ver eso, ahí abajo, que en un joule, ¿cuánto es de electronvoltio? Entonces ocurre que joule con joule se va y ahí ya tienen claro si es que van a dividir o multiplicar. En este caso se multiplica. Bueno, ambas son válidas para poder hacer conversión de 3, ¿verdad? Pero esta que le ven ustedes a la derecha me parece que es la más fácil y que creo que ustedes van a captar mejor. Bueno,
hago todo el cálculo y mi energía en electronvoltios queda de la siguiente manera: 511.056 electronvoltios, o lo que es lo mismo, también decir que es 511 keV. También se puede escribir. O sea, de las dos maneras está bastante válida en cuanto a la forma de expresar el resultado. ¿Está? Bueno, pasemos al otro ejemplo. ¿Cuál es la masa equivalente de un rayo X de 70 keV? Bueno, hagamos entonces la resolución del ejercicio. ¿Sí? Y acá, a ver, voy a poner en mute. Bueno, ahí pongo como datos. El único dato que tengo que es 70 keV. Es el único dato que tengo. Bueno, entonces, ahí, ahí lo único que tengo que hacer es, bueno, recordar que mi velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, pero me pide la masa. Me pide la masa, ¿verdad? mc cuadrado. Entonces, masa igual a E sobre C cuadrado. Y noten que acá, en este caso, para que pueda tener relación la masa en sí, esta energía en electronvoltio tiene que pasar a Joule, ¿sí? Tiene que pasar a Joule. Bueno, al pasar a Joule, van a ver lo siguiente. A ver si puedo. Ahí está. Continúa eso. Eso, como bien les dije, tiene que pasar a Joule y hago mi cálculo auxiliar ahí. ¿Sí? Entonces, en 70 keV, ¿sí? Yo debo calcular que si tengo un electronvoltio, ¿cuántos joules serían? Ahí, bueno, ahí va a haber un error. Ahí tiene que ser en 6,24 por 10 a la, en 6,24, perdón, por 10 a la 18 electronvoltios. ¿Cuánto de joule valdría? Entonces ahí electronvoltio con electronvoltio se va, y lo único que te va a hacer 70 por 10 a la 3 dividido 6,24 por 10 a la 18, que ustedes hacen eso, hacen sus cálculos y le va a dar 1,12 por 10 a la menos 14 joule, y eso es lo que tienen que poner ahí arriba, ¿sí? Entonces, ahí colocan y va a quedar así: 1,12 por 10 a la menos 14 joule sobre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Y por qué les digo que tienen que poner en joule? Van a ver el por qué. Bueno, acá voy a ver si puedo dibujar. Acá está. Bueno, ocurre que joule, como les dije, a ver, no, a ver, dibujar. Ahí está, ahí está. Ocurre que joule es kilogramos, a ver, acá voy a poner, es kilogramos por metro sobre segundo, ¿sí? Al cuadrado encima. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Sobre, y como esto se tiene que elevar al cuadrado, va a quedar en metros sobre segundos al cuadrado. Una vez resuelto, esto se simplifica y solamente me va a quedar la masa. Si yo hiciera en electronvoltio, no me va a quedar esta relación. Por eso es que ustedes tienen que, en este caso, cuando piden masa equivalente, y si tienen en electronvoltio, tienen que pasar sí o sí a joule. Vamos a borrar todos los dibujos, ahí está. Y continuamos. A ver, ahí está. Continuamos. Y yo borro nada más por una cuestión de espacio, y una vez que yo haga todo mi cálculo, mi masa me tiene que dar algo con 10 a la menos 30 y algo, por ahí tiene que dar, y eso ustedes van a ir dándose cuenta, y me queda 1,25 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bastante sencillo, fácil de realizar. Y tenemos un último ejemplo de cuál es la masa equivalente de un fotón de luz ultravioleta de 330 nanómetros. Aquí, masa equivalente a la, bueno, vamos a ver cómo se resolvió este ejercicio. Ya pasamos a esta parte, datos de entrada. Bueno, acá lo único que tengo como dato es lambda, ¿verdad? O longitud de onda de
330 nanómetros. El único dato que tengo. Bueno, a partir de ahí, lo que me queda es hacer lo siguiente. Colocar mi ecuación de entrada, ¿sí? Colocar la ecuación correspondiente. Por otro lado, saber que mi velocidad de la luz siempre va a estar, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y ahí empiezo a hacer lo siguiente. Aplico la ecuación de Einstein, ¿verdad? E igual a m por c al cuadrado. Pero ¿y en qué momento va a entrar mi longitud de onda? ¿En dónde entra en esta ecuación? Entonces yo recuerdo algo, ¿y mi ecuación de Planck no puedo meter? Sí, puedo meter, claro que sí. La ecuación de Planck me indica que es h por f, ¿verdad? H por f. Perfecto, sin ningún problema. Y yo recuerdo, por otro lado, que mi frecuencia, como acá se va aclarando, que mi frecuencia en este caso es el resultado de ¿qué? Y es el resultado de la ecuación de esto que van a ver. Yo sé que velocidad, o sea, la ecuación de onda me dice que la velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Como hablamos de algo del espectro electromagnético, digo que C igual a longitud de onda por frecuencia y que frecuencia, esto yo paso, como multiplica, pasa al otro miembro, me queda frecuencia igual a la velocidad de luz sobre longitud de onda. Esto yo tengo que reemplazar acá, simple y sencillo, eso es lo único que tengo que hacer. Y a partir de ahí, me queda la ecuación h por c sobre lambda. Y es justamente todo este trozo que tengo que meter acá. En vez de escribir la E, tengo que reemplazar esto. ¿Entienden? Y a partir de ahí, como que ya va tomando un poquito de forma la ecuación. Entonces, va a quedar así la siguiente manera. H por C sobre lambda igual a M por C al cuadrado. Bueno, como me piden masa, es como que ya va tomando forma, ¿verdad? Ya va tomando forma. Y ahí lo que ocurre es lo siguiente. Fíjense que acá yo matemáticamente puedo decir que este se puede eliminar y queda solamente ese. Yo puedo hacer eso sin ningún problema, pero explico igual más paso por paso para que no se confunda. Y como m es lo que, justamente ahí está, esa parte matemática yo puedo hacer si quiero. Pero el que entiende esto, genial. Y por ahí para aquellos que no entendemos, ¿verdad? Entonces explico paso por paso cómo se hace esta parte. Como masa es lo que tengo que hallar, esto es lo que tengo que dejar solo, entonces este que multiplica va a pasar al otro miembro dividiendo. Y me va a quedar así la ecuación. Masa igual a h por c sobre lambda por c al cuadrado. Entonces, el cuadrado se elimina y se va la c de arriba y me queda h por lambda sobre c. Y ahí como que ya oficialmente ya puedo resolver el ejercicio. Y me va a quedar así. Acá, noten que vamos a poner la constante de Planck que es en Joule. Esa constante de Planck en Joule es 6,62 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. ¿Sí? Y van a ir viendo eso ahora. Vamos a pasar un poquitito. Ahí está justamente lo que le estaba mencionando, 6,62 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Y después sobre longitud de onda, que es 330 nanómetros, y ahí abajo pongo 330 por 10 a la menos 9 metros por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y acá yo me voy a detener en lo siguiente. Acá, a ver si yo logro, me voy a detener en lo siguiente. Fíjense cómo la masa va a quedar en kilogramos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, acá voy a dibujar. Y fíjense que de entrada masa se va con masa, segundo se va con segundo. Y noten acá Joule, ¿verdad? Noten ahí Joule, que acuérdense que es kilogramos, ¿sí? Por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ocurre que igual, a pesar de todo esto, a ver si puedo borrar acá el borrador, ahí borro.
Vamos a dejar así como estaba al inicio y noten lo que va a pasar. Noten lo que va a pasar. Entonces, fíjense. Entonces, lo que, lo que va a ocurrir es lo siguiente. A ver si encuentro para dibujar. Ahí está. Entonces, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por segundo otra vez, por segundo. Y fíjense lo que va a ocurrir. Este se va con este se va con este y este se va con este. ¿Sí? Entonces, y de por sí, este se va con este también, ¿verdad? Entonces, ahí queda todito totalmente. A ver, esto, a ver acá. Voy a borrar acá, borrador, este no. ¿Sí? En algún momento este se libera, estoy tratando de pensar en dónde era, metros sobre segundo al cuadrado. Claro, claro. Ahí, vuelvo a explicar acá, vuelvo a explicar acá, ¿sí? A ver, voy a, voy a explicarle borrador acá. Este y este. Bueno, voy a volver a explicar para que quede claro esta parte. Entonces, como dice acá, metros sobre segundo al cuadrado, entonces este se elimina y solamente me queda metros sobre segundo. Entonces, este se va con y este se va con este y ahí ya me queda oficialmente kilogramos. ¿Sí? Ahí ya me queda oficialmente kilogramos y entonces ahí por esa razón es muy, pero muy importante, muy, pero muy importante que ustedes cuando tengamos, ya hablemos de una masa equivalente, cosas así por el estilo, ustedes sí o sí tienen que usar la otra constante de Planck que es con Joule por segundo y no en electronvoltio. Y bueno, ahí ya solamente queda resolver y me queda el ejercicio. El resultado es 6,69 por 10 a la menos 36 kilogramos. Y ahí solución el ejercicio. Hay una explicación muy interesante de la relación de si yo sé que una de las constantes de Planck es 4,15 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo, ¿cuánto sería en Joule por segundo? Bueno, esa parte explica el video que si ustedes lo quieren, yo lo subo para que ustedes lo tengan en sus manos. Bueno, esto es lo que tenía para mostrarles acerca de la semana 9, sería la semana 9. Espero que les haya gustado y cualquier cosa me escriben, por favor. Yo quedo atento, estoy respondiendo a algunos mensajes. Fantástico el interés de ustedes, les agradezco muchísimo. Y bueno, vuelvo a reiterar, quedo atento, ¿sí? Feliz fin de semana, gente. Hasta luego. Chao, chao.